los mineros del carbón. Gracias, presidente. Senador García Cervantes, permítame un momento. No, bueno, ya cambió su petición. Tiene la palabra para alusiones, para contestar alusiones personales el senador Pablo Gómez, y sigue en turno el senador Tomás Torres Mercado. 5 minutos, pido por favor la colaboración de todos para poder desahogar esta sesión. A ver, señores que están platicando a medio pasillo, ya, tomen asiento, hagan de cuenta que están en otro lugar que no es esta aula. Yo no sé a quién se le ocurrió regresar. Para siempre. Eso quisieras, pero no hay reelección. Señores y señoras, voy a responder a lo que el señor senador Ricardo García Cervantes ha dicho sobre mi proposición. Son 2 los puntos que él está planteando. Primero, que dejaría una incertidumbre en cuanto a la aprobación de la ley de ingresos, lo cual no es más que una apreciación absolutamente falsa. ¿Por qué? Porque yo propongo que solamente se deje pendiente, pensando que la mayoría de la Asamblea, no me cuento ahí, está de acuerdo con despachar la ley de ingresos, como llegó, o más o menos como llegó de la Cámara. Si es así, que no hay devolución a la Cámara, que no hay modificación de lo que envió la Cámara en la opinión de la mayoría del Senado, con mi propuesta sí tendría que haber devolución, pero no del contenido del decreto, excepto de la cantidad que se va a cobrar por derecho de minería, y consecuentemente el total, donde debería impactar la cantidad nueva. Así que no habría incertidumbre, porque las partes aprobadas por ambas cámaras, según el artículo 72 de la Constitución, esas ya no se pueden discutir en la Cámara de origen, y tampoco en una segunda revisión en la colegisladora. Entonces no habría incertidumbre. El único asunto que quedaría pendiente, no habría más que eso, sería el impuesto a la minería y su repercusión en el total, naturalmente, que es la suma. Total no tiene no existe con independencia del resto de la ley de ingresos. Pues es sumar todos los conceptos y poner ahí la suma, se acabó. Bueno, entonces no habría incertidumbre. Segundo, dice el señor senador García Cervantes que la ley de ingresos no es más que la relación con estimaciones de los conceptos que están en las leyes fiscales. No, error, grave error. La ley de ingresos es el instrumento mediante el cual se manda a cobrar lo que está en leyes y que no podría cobrarse si no hubiera ley de ingresos. Ojo, ojo, ojo. No, antes la ley de ingresos no llegaba con cantidades estimadas de recaudación. ¿Por qué llega así? Porque los diputados empezaron a exigir y Hacienda se los empezó a mandar en un papel aparte y no aparecían en el artículo 1 de la ley. Dice cantidades estimadas, dice el mismo artículo. Claro, porque si se cobrara un peso más de lo estimado, no se podría cobrar porque no habría autorización. Las cantidades no son las autorizadas, sino el mandar a cobrar
lo que está en otras leyes y en ella misma. La ley de ingresos puede crear contribuciones y de hecho las crea dentro de ella, pero además se autoriza el financiamiento federal y del DF y otras cosas más, y se manda a no cobrar. Ahí están estímulos que no son dados por el Ejecutivo inconstitucionalmente como lo hace, sino por el Congreso. Entonces la ley de ingresos es algo mucho más que eso. Estoy de acuerdo en una cosa, no debería existir. Es un instrumento de la época de Juana la Loca. Es una de las cosas que ya estamos en una obsolescencia terrible con la existencia de ese instrumento. No tiene por qué existir. Bueno, ahora, por último, señor presidente, del Senado y de la Junta, espero que ustedes dos estén de acuerdo en mi propuesta. No tenemos, señor senador García Cervantes, otra posibilidad para incluir este impuesto que regresando la ley de ingresos para que la Cámara le aumente ahí la recaudación. Le voy a decir cuánto es, son 4,000 millones. No es mucho. Para uno de los mejores negocios que hay, industriales que hay en este país. Ya quisieran los productores de acero, tener las tasas de ganancia que tienen los productores de hierro, por no hablar de los metales preciosos, o del cobre. De entre los más poderosos empresarios de México, varios de ellos están en la industria minera. No solo es la REA, también es Slim, otros. Claro, pues yo entiendo que muchos de ustedes han de tenerles un miedo horrible, ¿no? Pero no importa. Hay maneras de superar el estado de pánico. Cuando de imperiosa necesidad nacional se trata, no solo es el dinero, no es acabar con el regalo, es dar barato con 4%, pero no regalar, ¿no? Ese es el punto. Entonces, quiero que me diga el señor senador García Cervantes, ¿cómo le hacemos? Mire, para que quede claro, porque me parece que hay un punto que no está claro para usted, señor senador, le digo, este proyecto de ley federal de derecho está ahorita discutiendo, se aprobaría, se enviaría al Ejecutivo, si no tuviera cambios. Y en ingresos es donde pondríamos la reserva del Senado, lo mandaríamos a la Cámara, la reserva, a la espera de la respuesta. Y si la respuesta es positiva, ellos tienen que generar, porque eso no lo podemos hacer nosotros, un nuevo decreto modificando esta ley federal de derechos y estableciendo la cuota ad valorem. Y ya. Punto. Si no les gusta esa, que pongan otra. Si no les gusta el reparto que se propone en este proyecto que mandamos, Arroyo Vieira, Galindo, La Bastida y varios más, que hagan otro, que propongan otro reparto de este derecho. Nosotros privilegiamos a las zonas mineras, hay que decirlo claro, sin perjudicar a los ingresos de los estados, porque su 20% está garantizado. Privilegiamos sí a las zonas mineras, a los municipios mineros, donde están las minas, donde viven los mineros y donde no hay recursos procedentes de la minoría, de la minería para el desarrollo regional. Entonces, que propongan otra cosa, señor senador García Cervantes.
Entiendo que al gobierno le da miedo. Entiendo. Entiendo que usted expresa el miedo al gobierno, lo cual es normal. Pero no diga que esto crea incertidumbre en mi propuesta. Tampoco diga que se va a poder hacer este nuevo derecho o reformar el derecho de la explotación minera después de aprobado el paquete para 2011, 2012, porque eso usted y yo sabemos que no va a ocurrir. Si ahora no llegó de la Cámara la reforma, ¿cómo va a llegar la reforma en noviembre, en diciembre, en marzo, en abril, en febrero? De ninguna manera va a llegar. Tenemos 2 años esperando la respuesta y la Comisión de Hacienda todavía no pone el tema en el orden del día de ninguna de sus reuniones. No es justo. El Senado no está pintado, o no debería. Debe reaccionar, utilizar los instrumentos que le otorga la Constitución para llevar a cabo el diálogo con la colegisladora. Si no, ¿para qué hay sistema bicameral? No tiene caso. ¿Qué clase de Estado es este premoderno? No es el rey el que ha mandado un decreto. Son nuestros pares, nuestros colegas, los señores, las señoras diputadas, a quienes respetamos, pero con los cuales también podemos tener un diálogo de iguales y de dignidad y respeto entre ambas instancias legislativas.